Hablar de memoria histórica es hablar de justicia y de reparación. Sin la memoria y sin el reconocimiento de quienes encarnaron los valores democráticos, no hay justicia. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos, a menudo víctimas del olvido, son merecedoras de justicia y existe un derecho colectivo a saber la verdad sobre los hechos ocultados por dictaduras y otros regímenes políticos cómplices de la impunidad. Son víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, del pasado y del presente, en España y en América Latina, criminalizados y desaparecidos de forma ilegítima y con una simetría desproporcionada entre ellos y sus victimarios. De hecho, los cuerpos de muchas de estas víctimas todavía siguen en fosas comunes y prima el relato de los victimarios. Hoy estamos aquí con unos invitados a un curso de verano que hemos organizado sobre este tema, sobre justicia y memoria democrática, en la sede del Barco de Ávila, y hemos invitado a 3 personas para hablar de estos temas. Begoña López Anguita es magistrada y es miembro de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. ¿Cómo estás, Begoña? Gracias, muy bien. Hemos invitado también, nos acompaña Antonino González Canalejo, que es geógrafo y es miembro del Foro por la Memoria Histórica de Ávila. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido, Antonino. Y también tenemos el gusto de tener con nosotros a Andrés Sorel, que es escritor y experto en estos temas. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, gracias. Bueno, si os parece, para empezar a hablar de estos temas, creo que es relevante explicar a los escuchantes, a los oyentes, qué es la justicia transicional, cuáles son las derivaciones de este concepto que nos sitúan en el caso de los crímenes del franquismo y en el caso español concretamente. Respecto a la justicia transicional, creo que uno de los graves problemas que tenemos al tratar toda esta cuestión es precisamente que en España no ha existido una justicia transicional. La justicia transicional son aquellos mecanismos que se utilizan y que contribuyen a convertir una sociedad oprimida en una sociedad libre, y a través de la reparación a las víctimas y de la recuperación de la memoria. Y solo así se puede conseguir la reconciliación. La justicia transicional realmente constituye 4 derechos. El derecho a investigar los crímenes y castigar a los responsables de esos crímenes. En segundo lugar, el derecho a la verdad, a investigar cuáles son los hechos que se cometieron, que se produjeron. El derecho a la reparación de las víctimas, una reparación efectiva, tanto desde el punto de vista material, y finalmente el derecho, la obligación de no repetición a través del desarrollo de los 3 anteriores. Ninguno de estos 4 derechos se ha llegado a realizar, no ha existido ninguna normativa 40 años después de haber pasado al estado actual en el que estamos. Seguimos en la situación de ser necesario cursos como estos porque ha habido una absoluta dejación por parte del Estado para llevar a cabo esta justicia transicional. Si en la misma la reconciliación no es posible, nos hace mucho más pobres desde el punto de vista de Estado de Derecho, de Estado democrático. El relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las desapariciones forzadas ha hecho informes en los que continuamente está reprochando al gobierno español el no tener una política activa global precisamente de reparación de las víctimas del franquismo. Los desaparecidos del franquismo fueron aproximadamente unas 140.000 personas si consideramos las víctimas de la Guerra Civil Española y de la dictadura. Se trata de personas cuyos restos continúan sepultados y sin identificar en fosas comunes, como todos sabemos, en carreteras y en caminos de toda la geografía española, incluyendo probablemente el mayor cementerio de la Guerra Civil, que es el Valle de los Caídos. En estas cifras no se contabilizan ni los niños robados del franquismo, que también los hay, hijos de madres republicanas, que fueron entregados sin consentimiento a las nuevas familias, ni tampoco los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en combate. ¿Hasta qué punto podríamos, haciendo un uso de esas herramientas de la justicia transicional, sacar del olvido
a estas víctimas? Es que es fundamental hacer uso de... A ver, jurídicamente hay ya instrumentos para poder acabar con esta situación. Hay una convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas del 2006 que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en el 2010, de manera que vincula a España. Y en esa convención, que es fundamental, se establece la obligación del Estado, a diferencia de lo que dice la Ley de Memoria Histórica, que lo que hizo fue del 2007 privatizar esa recuperación y exhumación de los cadáveres. En esta convención se establece la obligación del Estado a ser, con fondos públicos, quien tome la iniciativa para realizar estas exhumaciones. Pero, sin embargo, frente a ello, lo que nos encontramos ahora es que en los recientes presupuestos que se acaban de aprobar, la partida presupuestaria es cero para estos conceptos. Es verdad que hay comunidades autónomas que sí que tienen leyes de memoria histórica que están intentando y que están potenciando esta posibilidad, pero que se deja. Nos encontramos entonces con ciudadanos de doble y ciudadanas de doble distinta categoría, unos de comunidades autónomas que sí que tienen una actuación directa para superar esta situación, y en segundo lugar las que no lo tienen, que siguen estando en las cunetas o que dependen de patrimonio o de aportaciones privadas. En el caso, por ejemplo, de Castilla y León y de la provincia de Ávila, el Foro por la Memoria Histórica está trabajando en estos asuntos. ¿Cuál es un poco el panorama de esta cuestión? Pues el panorama, desgraciadamente, es como ha dicho Begoña, que existe una ley de memoria histórica que no se ha dotado presupuestariamente, con lo cual es como si no existiera. Y lo que choca es que el gobierno alardee de cumplir sus leyes, todas las leyes, y sin embargo esta pues la permanece en el olvido. Por eso es un grave problema a la hora de plantearse exhumaciones, plantearse gestiones para tratar de recuperar aquellos cadáveres que permanecen en fosas comunes después de 80 años y cuya extracción, que como bien dice Begoña, según los tratados internacionales le correspondería ejercer al Estado, pues somos las asociaciones particulares quienes, conjuntamente con los familiares, quienes tomamos una iniciativa que desgraciadamente pues nos desborda, y por eso pues no se puede llegar a un resultado eficaz y a un reconocimiento eficaz de todas las víctimas. En el caso del Foro por la Memoria Histórica, en el caso del Foro en Ávila y la Asociación por la Recuperación por la Memoria Histórica, que además surge en León, en Prioranza, a partir de una exhumación de cadáveres, ¿cuál es el estado de, o sea, cuántas personas se supone que hay, se proyecta que hay todavía enterradas en cunetas o sin identificar? ¿Qué es lo que estáis haciendo para que eso...? Pues se han hecho varias prospecciones, una en Boecillo, en la provincia de Valladolid, otra en la zona de La Moraña y otra cerca del Parador de Gredos, donde se encontraron los restos de varios cadáveres que finalmente me parece que fueron identificados. Permanecen otras fosas comunes en la carretera cercana al Parador, donde aún se están realizando las gestiones para proceder a la exhumación. El número de cadáveres es indeterminado porque hay muchas personas desaparecidas y las referencias son muy vagas. Entonces es seguir pistas que muchas veces son equívocas o conducen a resultados que no se pueden prever. Se ha convertido quizás en un lugar común hablar de que España es el segundo país del mundo en número de personas desaparecidas, superado únicamente por el régimen comunista de Pol Pot en Camboya. Sin embargo, también España es la única democracia, y esto ratifica esta cuestión, que no ha realizado ninguna investigación sobre el terrorismo de Estado una vez acabada la dictadura, a diferencia de otros países de América Latina, de Chile, de Perú, de Guatemala y algunos otros donde sí ha habido comisiones de la verdad y de la reconciliación y donde sí se ha intentado reparar de alguna manera a las víctimas. ¿Cómo se construye, cómo hemos hecho en España para construir la democracia sobre el olvido? Mira, como preámbulo voy a dar 2 citas históricas y luego las aplicaré a España levemente.
Una es de Hannah Arendt. Cuando ella fue invitada para escribir en Estados Unidos sobre uno de los juicios de Nuremberg, dijo una frase que se ha hecho universal: la banalidad del mal. Leyendo a Rudolf Holst, uno de los ahorcados, o a otros dirigentes nazis, se extrañaban de que a ellos los hubieran condenado, porque ellos se habían limitado a cumplir las órdenes del Estado, a mejorar incluso la muerte de los que habían sido condenados a ella. Martin Luther King, antes de ser asesinado, dijo unas palabras fundamentales. La culpa no es de los criminales que gobiernan o de los altos dirigentes, sean económicos o políticos. La culpa es el silencio de tantos intelectuales, de tanta gente que debía pensar y oponerse a estas situaciones y no lo hacen. En España han transcurrido 80 años desde el fin de la Guerra Civil y desgraciadamente, por lo que supone, pues menos décadas desde la muerte de Franco. ¿Dónde están durante tantas decenas de años los intelectuales, los pensadores, los profesionales que se hayan levantado contra esta impunidad? Por eso, para mí, este problema es fundamentalmente ético y filosófico. Desde los tiempos inmemoriales, tanto la Iglesia o las iglesias como los dirigentes políticos solo han pensado en mantener alienado, ahora incluso desmemoriado al pueblo para imponer sus leyes tantas veces represivas y genocidas. Creo que es un problema de educación, de hablar de lo que no se puede hacer, que es matar, de criticar los nacionalismos que acaban siempre siendo excluyentes y genocidas y solamente miran a través de las banderas, los himnos, las manifestaciones. Olvidamos el 1 o 2 millones de personas que iban a aclamar a Franco. Es decir, si desde el día siguiente hubiera habido reflexiones críticas contra lo que había acontecido y estaba aconteciendo, y si los sistemas educativos pusieran su acento en criticar los orígenes y el desarrollo de todas estas situaciones, indudablemente viviríamos en un mundo distinto. 8 décadas desde el franquismo, 8 décadas desde la Guerra Civil, y continuamos con todos estos crímenes de lesa humanidad que, como decía Begoña, han sido tipificados, son tipificados como tal por las instituciones internacionales, que han repetido y que han reclamado al Gobierno de España en varias ocasiones que investigue estos crímenes. ¿Qué se puede hacer desde lo que se está haciendo desde las asociaciones de magistrados como la que tú representas para poder trabajar en este sentido? Bueno, se intenta superar el problema que ha existido y que existe por parte de la justicia española. Ha habido, se ha ido cerrando la posibilidad de investigar estos crímenes. Y yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho Andrés, pero todo está relacionado con el pacto de silencio que se hizo en la transición. Creo que se acordó ese pacto de silencio. Es curioso, por ejemplo, que en la Constitución del 78 no hay ninguna referencia a la Constitución del 31, que es realmente el antecedente democrático, y que solamente en el año 2006 es cuando se hace el primer reconocimiento de la Constitución republicana. Y es que se ha ido manteniendo, y eso se observa en las distintas resoluciones judiciales, como en la del Tribunal Supremo, en el caso de Garzón, que absuelven a Garzón, pero que sin embargo hacen una
una sentencia en la que se establece claramente un aviso a que no nos atrevamos a investigar porque consideran que no debemos investigarlo. Y ahí se hace referencia a la idea de que pues se mantiene el discurso franquista de que existían dos bandos equidistantes, que había una equiparación entre los dos bandos, el bando republicano, la justificación de por qué se produjo el alzamiento militar, y eso se ha venido manteniendo en el tiempo. Puedo entender que por el momento histórico en la transición no se diera el paso, como ha dicho Andrés, en ese mismo momento de reclamar el castigo de esta situación por venir de donde veníamos, pero transcurrido 40 años sorprende que no exista un clamor popular para reivindicar esta dignidad de las víctimas. Y por parte de los órganos judiciales, y así también lo dice el relator, es que se han adoptado en muchas de las resoluciones, no en todas, pero sí que se han adoptado unos criterios muy reduccionistas con aplicación de la ley de amnistía, por ejemplo, que cierran la posibilidad de investigación de estos crímenes. Un abogado que conozco en las jornadas de Motril, que organiza Luis Carlos, que es otro de los ponentes, que va a estar en el curso, dijo, es que quizás entonces era demasiado pronto, en el 78, y ahora es demasiado tarde para esa reparación, para esa justicia. Quizás ahora nos tenemos que centrar más en el aspecto administrativo más que en el aspecto penal, porque ya cada vez al retrasarnos en el tiempo, la impunidad ya casi es manifiesta. Yo con algunos otros, desde los años 80, quitábamos a la transición la N y la S y lo dejábamos en traición. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en los últimos años, después de tantas luchas como se han mantenido, los partidos políticos, incluso organizaciones sindicales y todo el mundo, está más preocupado por ocupar el poder o por ocupar asientos, aunque sea en el extremo del poder, que por haber hecho leyes que justificaran el atacar todo lo que había ocurrido. Yo no pido que se hubiera fusilado a los que seguían vivos del franquismo, ni que se hubiera encarcelado, pero sí que se les hubiera condenado éticamente. Es decir, y que los libros que se enseñaban desde las escuelas primarias hasta las universidades fueran absolutamente despiadados contra lo que había ocurrido en España. Mi amigo José Luis San Pedro, sobre el que ahora escribo, decía siempre que él no era un economista. Y desde luego no era economista porque lo que hacía era criticar el mercado, el dios del mercado, que es el dinero y la publicidad. Y incluso, aunque fueran premios Nobel o catedráticos, no hacían una economía para todos los ciudadanos desposeídos, no solamente de España, sino de la tierra, sino para mantener la globalización y los intereses de quienes dominan no ya solo la economía, sino la política. Y en España pasa igual. Lo importante es eso. Afortunadamente, hay algunos entre la judicatura, los de justicia democrática, y escritores muy pocos, por desgracia. Los que hay no están hoy en la Feria del Libro, como Rafael Sánchez Pernoccio. Esos piensan demasiado para que sean agasajados. Es decir, todo se ha convertido en un espectáculo. Por eso es de admirar a quienes en distintos pueblos y ciudades de España luchan por al menos mantener el recuerdo de aquellos que han sido asesinados, y no digamos los encarcelados y los torturados. Por ejemplo, nos habla de la tortura, que es uno de los males mayores que desde los primeros tiempos sigue existiendo en el mundo y se sigue aplicando, desgraciadamente. Es decir, hay que agradecer
a todos aquellos que luchan por al menos mantener vigente una memoria que haga un repaso de los males de la historia que hemos vivido. En ese sentido, es bien importante en los últimos años el papel que las asociaciones y la sociedad civil están desempeñando en este rescate del olvido, en poner sobre la mesa en la agenda de los derechos humanos en España, en esa agenda, por concluir, en esa agenda pendiente, todo este tema. ¿Cuál es el papel que se está haciendo desde estas asociaciones en tu experiencia, Antonio? Pues yo realmente puedo decir que yo no soy afectado bajo ningún concepto, pero conozco muchas personas que sufren, tienen un sufrimiento profundo porque no encuentran a sus deudos y lo único que quieren es enterrarlos. Lo vemos de vez en cuando en las televisiones donde salta la noticia. A mí particularmente eso no me afecta, pero me podría afectar, porque mi abuelo era republicano y simplemente le condenaron a barrer la calle, pero la situación pudo haber derivado en un asesinato. Entonces, desde ese punto de vista, desde el hombre de la calle, yo creo que es fundamental que se valoren a las víctimas, que se les tenga en la memoria y que se les dé el valor, la valoración humana que se merecen. ¿Existe algún tipo de coordinación entre las asociaciones de jueces para la democracia u otras asociaciones de la judicatura y las asociaciones civiles y la sociedad civil que está trabajando sobre estos temas? ¿Hay algunos canales de conexión para hacer un frente común y poner sobre la mesa lo que los políticos no están poniendo en su agenda? Bueno, nosotros desde la asociación sí que tenemos intercambio y participamos en los actos que se organizan, pero realmente no hay nada institucionalizado. Y también debo decir que nuestra asociación es minoritaria dentro de lo que es el marco judicial, y como tales sí que intentamos comunicarnos, participar, alzar la voz y lanzar nuestro mensaje, pero no de forma permanente no existe esa conexión, no está ahí. Y con otros procesos, con otros, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, ahora con toda la gestión del posconflicto en la que están trabajando asociaciones también y desde la judicatura y desde el poder político, porque ahí sí lo están abordando. ¿Existe algún tipo de relación o de conexión que permita, digamos, construir este asunto de forma colectiva? Desde la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia sí que hay compañeros, como por ejemplo Luis Carlos Nieto, que sí que ha tenido participación y que ha intervenido en estos procesos de justicia transicional, pero queda limitado, él, Ramón Sáez, a compañeros que sí que han acudido ahí, pero ya digo, bastante limitado. Parece evidente, no sé qué pensáis, pero parece evidente que un tema de estas características, de esta complejidad, requiere un abordaje multidisciplinar. O sea, requiere el concurso y la participación de la sociedad civil que está trabajando por poner sobre la mesa este tema, desde la filosofía, desde la historia, por supuesto desde la política, la magistratura, también la antropología tiene cosas que decir sobre la memoria. ¿Qué os parece que puede aportar un curso como el que hemos organizado y al que hemos invitado a todos estos representantes de estos colectivos y de estas profesiones? Debo decir que realmente queríamos recoger precisamente esa pluridisciplinariedad y tratar desde todos los ámbitos posibles la memoria, el respeto a la memoria de las víctimas, y realmente creo que con este programa pues está ciertamente conseguido, o por lo menos esbozado. Tenemos magistrados, tenemos filósofos, tenemos escritores, tenemos gente de la calle que a través de las asociaciones ciudadanas reclaman una respuesta a las víctimas del franquismo. Creo que el curso responde bastante bien a las necesidades que plantea la sociedad.
Para terminar este coloquio, recordar que el curso Justicia y Memoria Democrática es un curso organizado por la UNED en la sede del Barco de Ávila, que se va a celebrar del 11 al 13 de julio y que en este curso, para tratar un tema de esta complejidad, contamos con excelentes ponentes como Joan Garcés, como Esteban Buenadicha, Begoña López Anguita, que hoy nos acompaña, Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Luis Carlos Nieto, magistrado, otros periodistas, Ana Mesuti, jurista, Marco Reutemann, profesor de Ciencias Políticas y Sociología, Reyes Mate, filósofo y también profesor de Sociología, y Andrés Orell, que también nos ha acompañado hoy. Invitaros a participar en este curso y ya con esto quería dar la despedida a Begoña López, muchas gracias. Gracias. A Antonino González Canalejo, que nos ha acompañado hoy, y también a Andrés Orell. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.